Bueno, buenas noches, estamos de nuevo. Eh, yo estoy desarrollando este tema de la encíclica de Benedicto, Deus Caritas Est, Dios es amor. Eh, Me interesa mucho digamos, cómo dar el tema, ¿no? Tomando en cuenta las menciones clásicas de la filosofía griega acerca del amor. Ahora quiero ver desde la novedad de la fe bíblica. En las culturas circundantes del mundo bíblico, la imagen de Dios y de los dioses quedaba poco clara y a la vez contradictoria. Pero en la fe bíblica era claro y unívoco el camino y se resumía en las palabras de la oración fundamental del pueblo de Israel. Ellos tienen muy presente este Shema, que quiere decir escucha Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Entonces eso se llama fe monoteísta. Mono, un Dios. Politeísta, muchos dioses no. Existe un solo Dios, que todavía lo niegan hoy, ¿no? Creador del cielo y la tierra, esto también. Y por lo tanto, es también Dios de todos los hombres. Esto cuesta que lo entiendan. Hay dos elementos singulares en esto, que los dioses no son el Dios. Este Dios que se ha revelado, como viviente, existente, que no depende de nada más que de él. Los dioses, que lo que son invocaciones de los hombres, imaginando divinidades, acá aparece lo que se llaman cosmogonía, principalmente en todo el Oriente, donde tratan de explicar todo a partir de la existencia de dioses, pero no, dioses no son. Entonces, hay dos elementos singulares, que los dioses no son Dios y que toda la realidad se remite a Dios. Todo ha sido creado por Dios. Yo acá digo siempre que la palabra de Dios es una palabra ambigua. Muchos hablan de Dios. Y digo como un ejemplo, quienes derribaron las torres, por decir algo, lo hacían en nombre de Dios. Y cuántas cosas en nombre de Dios. Por lo tanto, hablar de Dios, digámoslo, yo he tenido oportunidad de visitar la cárcel ya hace muchos años, antes de entrar al seminario. ¿Y cuántos delincuentes? Yo he estado ahí en la cárcel de San Martín en Córdoba, en los pabellones con los delincuentes, criminales, había de todo. Y a veces hacíamos una reunión y ahí ellos decían, ¿no? Se encomendaban a Dios. Inclusive para el delito, para las cosas más increíbles, el hombre siempre hace una referencia a Dios. Por supuesto que con la equivocación de que el Dios al cual él se refiere responda a los intereses que él tiene y pretende. Para otras culturas, esta idea de creación no es entendible. Solo aquí queda absolutamente claro que no se trata de un Dios cualquiera. Entonces yo digo, la palabra Dios es ambigua, pero si me llega a buscar Dios, si yo busco y encuentro la persona de Jesús, esto ya es distinto, ¿no? Jesús es el que revela al Padre que no. Por eso, el otro día me preguntaban, en el Antiguo Testamento Dios es Dios, está por encima de todo y es absoluto. En el Nuevo Testamento Dios es revelado por Jesús como Padre, ese Dios todopoderoso, el que ha creado todo. Jesús mismo, que hace que en la Escritura aparece como el verbo, es decir, la palabra proferida de Dios es el verbo. El verbo habla y al hablar realiza aquello que quiere. Por eso
Jesús es el que revela el misterio de Dios Padre y el misterio del Espíritu Santo. De esto no se sabía nada. Jesús es el que va a revelar este misterio. Por lo tanto, ahora me acuerdo de una cita en el Evangelio de Juan, en el discurso de la última cena, cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nosotros creeremos en él. Y Jesús le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. No te he dicho, no les he dicho que el que me ve a mí ve al Padre. Por lo tanto, Jesús es la síntesis del Padre. Y este Jesús que revela al Padre, el Padre y yo somos lo mismo, habla del Espíritu Santo cuando va llegando el tiempo de la partida. Cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu. A ver, nosotros tenemos, yo ya lo he dicho esto, tenemos dos coordenadas, el tiempo y el espacio. El espacio es el lugar donde yo estoy. Me voy acá, me voy allá. Es el lugar donde yo estoy ocupando en determinado momento. Si Jesús se hubiera quedado, por ejemplo, estaría en un determinado lugar. Ha habido santos que tuvieron el don de la bilocación. Bilocación. Estar en dos lugares al mismo tiempo no es frecuente para nada, pero Padre Pío, por ejemplo, hay quienes constataron que estuvo en la tarde en tal lugar y a la misma hora con otra gente. Suponiendo la bilocación, que no sería algo común. Por lo tanto, Jesús estaría ubicado en un situs, en un lugar, y tendría que movilizarse para acá, para allá, como lo hacía en aquel tiempo. Al venir el Espíritu, yo esto lo había explicado en la vigilia de Pentecostés. Al venir el Espíritu lo ha llenado todo. Cuando les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu no vendrá. Y el Espíritu ya no tiene una ubicación in situ en un lugar, sino que se ha derramado en toda la creación, por un lado. Entonces yo comparaba el Espíritu con la lluvia. Y yo decía entonces que los proyectiles, las bombas que caen sobre una ciudad, destrozan, desintegran todo. Acá el Espíritu se derrama como una lluvia, y digo yo, y pinta los edificios y todas las cosas. Alguien que mire la lluvia, va a ver cómo la lluvia cae y toma la forma de lo que sea, de la casa, del auto, de esto, de aquello, ¿no? Dibuja las cosas sin destruir nada. Bueno, para mí esta es la imagen del Espíritu que va a estar en todo lugar. No está sometido a un sitio determinado, sino en todo lugar. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la sabiduría y el conocimiento. Jesús dice, cuando yo me vaya, el Espíritu vendrá, Él les irá enseñando y recordando todo. Eso también sucede con nosotros. Vamos recordando, vamos entendiendo, va iluminando también la mente. Cuando en el hecho de Pentecostés, que una llama, es un modo de graficar que la mente de los apóstoles ese día se iluminó. Entonces se lo dibujan con esa llamita. Por un lado la luz y por otro lado el calor también, que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, la mente se iluminó. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros a veces? Le damos vuelta a una cosa, no encontramos la solución y damos vuelta y de pronto, sin hacer ninguna cosa, decimos, se me prendió la lámpara. A mí en un momento se me iluminó lo que yo no entendía y ahora alcanzo a ver y a entender. Todas estas cosas, ¿no? Digamos, también entenderlas de este espíritu que nos ayuda, que nos enseña, que nos ilumina, que nos hace ver. El Dios único es el Dios verdadero.
es el autor de todo lo que existe, aunque la cultura, la ciencia lo niegue. Todo proviene de su palabra creadora. El verbo, la palabra de Dios creadora, se hizo carne, tomó forma humana y vivió entre medio de los hombres. Este es el misterio. Esto significa que Dios estima a la criatura, porque Él la ha creado y la ama. Dios ama al hombre, porque Él nos crea. Es el Dios único en el que cree el pueblo de Israel. Por eso Israel es un pueblo de una fe de un Dios solo, ¿no? Ama personalmente y su amor es un amor de predilección. Yo digo la predilección, a ver, suponiendo que haya una madre que tiene varios hijos, ¿qué es amar con predilección a su hijo? ¿Que privilegia a uno sobre otro? No, el amor de predilección es amor de identidad. La madre no se confunde con la identidad de ninguno de ellos y los ama tanto a uno como a otro, sin poder medir la dimensión del amor. No se puede medir, pero ciertamente los ama. Y probablemente le ame más a aquel que más rebelde sea, ¿no? Precisamente por su rebelión. Dios entre todos los pueblos elige a Israel y lo ama, con el objeto de salvar a la humanidad a través de Israel. A través de este pueblo y con la experiencia de este pueblo, Dios se va a proyectar al resto de la humanidad, pero tiene que empezar por algo. Y empieza por este pueblo hebreo que es mal visto y mal querido siempre. Dios ama, y este amor suyo puede ser calificado sin dudas como eros, porque ama nuestra propia carne, salida de la mano creadora de Dios, que no obstante llega a ser también ágape o agape, ese amor que va más allá de toda carne, es el amor, diría yo, sublime, por muchas cosas. Los profetas Oseas y Ezequiel han escrito sobre esta pasión de Dios por el pueblo. Han escrito con imágenes eróticas audaces. El amor apasionado de Dios por el hombre es un amor que perdona. Es tan apasionado que perdona. Un amor que pone a Dios contra sí mismo. Y en su amor contra su justicia. No soy solamente un Dios justo, soy un hombre que ama precisamente al que se ha equivocado. Y lo ama infinitamente. La relación de Dios con Israel es ilustrada en la metáfora del noviazgo y del matrimonio. Y consiguientemente la idolatría es adulterio y prostitución. Idolatría es ir detrás de los ídolos y no de Dios. Y la idolatría es traición al verdadero Dios. Dios ama a Israel y por eso le entrega la Torá, que es la ley, que es el orden como respuesta al hecho creador. Así abre los ojos de Israel sobre la verdadera naturaleza del hombre y le indica el camino del verdadero humanismo. El hombre, viviendo en la fidelidad a Dios, experimenta ser amado por Dios. Así descubre la alegría de la verdad y la justicia. Salmo 73. No te tengo a ti en el cielo y contigo, ¿qué me importa la tierra? Porque para mí lo bueno es estar junto a Dios. Y esta es la cosa que muchos no entienden, que San Pablo lo dice de otro modo. Para mí la vida es Cristo, el morir es una ganancia, no es una pérdida.
Pero la cultura no entiende estas cosas. Pero yo vivo acá porque hay que pensarlo también. Y entonces Benedicto habla y dice, el eros de Dios para con el hombre es a la vez ágape. Es amor incondicional, total, infinito, que cubre todo, cubre las miserias del hombre. No puede ser sino así. No solamente porque se da gratuitamente, sin ningún mérito anterior, sino también porque es amor que perdona. Y yo digo, y perdona de un modo que muchos se escandalizarían de saber el perdón de Dios. El profeta Oseas muestra la dimensión del agape, que va mucho más allá de la gratitud. Israel ha cometido adulterio, ha roto la alianza. Dios debería juzgarlo y condenarlo, repudiarlo. Y precisamente ante esto, Dios se relaciona como Dios, no como un hombre que busca venganza, sino como un Dios que está dispuesto a perdonar lo que el hombre no entiende como perdón. Acá tengo una cita del profeta Oseas, capítulo 11, versículo 8-9. ¿Cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? Efraín se llama Efraín el reino del norte, porque después de la muerte de Salomón se dividieron los israelitas en el reino del norte y el reino del sur. Al reino del norte le dicen Efraín, el reino del sur sería, no me sale ahora en este momento, bueno, ¿cómo voy a dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? Esto es lo que dice Dios a través del profeta. Se me revuelve el corazón. Se conmueven mis entrañas. No cederé al ardor de mi cólera, dice Dios. No los destruiré, porque yo soy Dios, no un hombre que quiere arreglar las cosas por la venganza. Soy el santo en medio de ti. Dios dice, Dios revela esto al profeta. Se me revuelve el corazón y se me conmueven las entrañas por vos. No me dejaré seducir por el ardor de mi cólera. No los destruiré, aunque merezcan lo peor. Este texto de Oseas deja entrever veladamente el misterio de la cruz. Y en la cruz Jesús hace eso, lo que dice acá, en el silencio. No hace propaganda de nada. Es tanto el amor de Dios que prefiere él mismo ser víctima para liberar verdaderamente al culpable. Hay que entender este amor, no es palabrería, dicho de circunstancia. Dios ama tanto al hombre que al hacerse hombre lo acompaña al hombre incluso a la muerte. Y de este modo reconcilia la justicia y el amor. Hay que subrayar que, por un lado, nos encontramos con la imagen metafísica de Dios. Metafísica es lo que está más allá de lo físico, lo que es más sublime. Una imagen metafísica de Dios. ¿Quién es la fuente originaria de cada ser, de cada uno de nosotros? Por un lado. Por otro, Dios como principio creativo de todo.
Ahí aparece la palabra logos. Logos es de la filosofía griega. Logos significa razón universal. El Evangelio de Juan dice, el Logos se hizo carne. Para un griego, que el Logos se hace carne es un escándalo. Es un escándalo no admitido. ¿Cómo puede la razón universal hacerse hombre? Y eso es lo que hace. No es fácil. Dios como principio creativo de todo, Logos, es al mismo tiempo no solamente alguien que crea, sino es un amante apasionado. Es tanto el amor y el amor carnal y humano de Dios, es el eros verdadero de Dios, que es el verdadero amor. De este modo, el eros queda sumamente ennoblecido y purificado y termina fundiéndose en el agape. No se queda en el eros, sino que se sublima al agape. Así comprendemos que un texto como el Cantar de los Cantares, un libro de la Biblia, el Cantar de los Cantares, es un poema erótico. Me parece que muy pocos lo han leído. Habla de la amada, del amante, en los términos que es, pero relacionándolo con Dios. Costó, pero fue incorporado al canon de la Sagrada Escritura, este texto, que hay Biblias que no lo tienen. Porque el Cantar de los Cantares, el sentido de esta poesía es amor erótico que describe en el fondo la relación de Dios con el hombre y viceversa. Cuando, no tengo acá la cita, pero me acuerdo, cuando a ver, el profeta Oseas, Dios le dice a Oseas que se case con una prostituta, de las prostitutas sagradas que se ofrecían en los templos. Y Oseas se enamora de la prostituta y la ama entrañablemente, pero la prostituta sigue siendo prostituta. Sigue engañándolo. Entonces el profeta, yo no me acuerdo la cita, capítulo 2, por ahí debe ser, el profeta dice, le llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Allí, lejos de los amantes de todo, no podrá sino mirarme a mí. No es no es un marido que hace justicia matando. No, no, no. O sea, pienso, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Y ahí tendrá que escuchar. Es la experiencia del pueblo de Israel cuando Dios lo lleva a esto, ¿no? Tanto en la literatura cristiana y judía, el Cantar de los Cantares se ha convertido en una fuente de conocimiento y de experiencia mística, en el cual se expresa la fe bíblica. Se da una unificación del hombre con Dios. Pero esta unificación no consiste en fundirse juntos. No consiste en hundirse en el océano anónimo del Dios divino. Es una unidad que crea amor, en la que ambos, el Dios y el hombre, siguen siendo ellos mismos. Y sin embargo, se convierten en una sola cosa. 1 Corintios 6, 17. El que se une al Señor es un solo espíritu con Él. La primera novedad de la fe bíblica consiste en la imagen de Dios. Y la segunda, en la imagen del hombre, creado por Dios.
la narración bíblica habla de la soledad del primer hombre. Claro, cuando creó Dios al hombre, estaba solo el hombre. Después va a crear una mujer. Habla de la soledad del primer hombre, al cual Dios quiere darle una ayuda conveniente. Porque claro, Dios había creado toda clase de animal, todo. La vejez, todo. Pero no tenía una ayuda adecuada, dice, no tenía con quién dialogar. Ninguna criatura podía ser la ayuda que el hombre necesitaba. Entonces Dios formó a la mujer. La formó de una, digamos, el texto dice esto. ¿Por qué de una costilla? Si Dios puede hacerlo sin hacer ninguna otra cosa. Por eso el autor sagrado quiere mostrar que al hacerla a la mujer de una costilla del hombre, la hace del lado del hombre. No la hace de los pies para que sea esclava, ni de la cabeza para que ella lo domine, sino del costado. Igual dignidad. Y en esta profecía, el Génesis dice, esta es, claro, el hombre después que crea a la mujer y Dios le presenta a la mujer, dice, esta sí que es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ella tiene un lenguaje, podemos hablar. El perrito será muy amigo del hombre, pero no responde. Como dice el dicho, dice, el perro es el mejor amigo del hombre, hay que preguntarle al perro si es cierto, pero los perros no pueden decir nada. En esta profecía hay dos aspectos importantes. El eros está como enraizado en la naturaleza del hombre. Adán deja a su padre y sale en busca de una mujer. Así ambos se hacen una sola carne y se convierten en representantes de la humanidad. Y segundo, en una perspectiva fundada en la creación, el eros orienta al hombre hacia la unión matrimonial, un vínculo marcado por el carácter único y definitivo. Solo así puede realizar el destino íntimo. La imagen de un Dios único le corresponde un matrimonio monógamo, basado en un amor exclusivo y definitivo. Bueno, yo dejo acá el tema. Todo, por supuesto, estas cosas hay que volverlas a pensar, meditar, ir sacándole conocimiento, gusto también. Los espiritualistas antiguos hablaban de rumiar, que hace el vacuno traer de nuevo el alimento, volverlo a masticar, volverlo a tragar, volverlo a traer. Y eso para decir estas cosas, estos textos, hay que rumiarlos. Le buscamos sacar conocimiento, lo dejamos, volvemos a él, volvemos a leerlo, volvemos a encontrar algo que no habíamos visto al principio. Tenemos que rumiar siempre para poder sacar la enseñanza que nos vaya ayudando en todo esto. Bueno, y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.